¿Qué lleva a una persona a enamorarse de un asesino en serie? ¿Cómo es posible que algunos criminales reciban más cartas de amor en prisión que cualquier otra celebridad? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los fenómenos más inquietantes dentro del mundo del true crime, la hibristofilia o la fascinación y atracción por los criminales. Este es un tema que genera muchísima controversia, porque no estamos hablando de simples fans de series o personas que sienten curiosidad por los asesinos en serie, como podría ser una servidora. Hablamos de gente que, de forma consciente, se enamora de criminales, les escriben cartas de amor e incluso se casan con ellos en prisión. Pero, ¿qué hay detrás de todo este fenómeno? ¿Es solo una atracción por el peligro o hay algo más profundo en la psicología de estas personas? En este episodio vamos a descubrir qué es exactamente la hibristofilia, por qué ocurre y cómo la cultura pop ha jugado un papel clave en la romantización de los criminales. Te advierto que algunas de las historias que te voy a contar en el episodio de hoy son impactantes. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y empezamos. Shadows of the night we weave our tales, the secrets whispered by the moon dust trail. Curious minds wander, no need to fear. A warm embrace and mysteries we steer. With passion born of dreams unspoken, we chase the stars that guide the broken. Hola a todos y a todas, yo soy Laia y bienvenidos una semana más a otro episodio de Relatos de Sangre y Tinta. Un espacio donde cada 15 días exploraremos algunos de los crímenes más impactantes de la historia, pero siempre con un enfoque muy particular, su conexión con la literatura. Desde asesinos que fueron escritores hasta crímenes que inspiraron novelas. Cada episodio nos sumergirá en historias reales que parecen sacadas de un libro. Para empezar, voy a intentar explicaros qué es la hibristofilia, pero antes de entrar en la definición y explicación detallada, quiero recordaros que yo no soy psicóloga, no soy criminóloga, ni psiquiatra, ni ninguna de las profesiones que podrían explicar mejor este término. Las definiciones, ejemplos y demás explicaciones las he extraído de libros, podcasts, documentales y documentos publicados por expertos de la materia. Y ahora sí que sí, hechas todas estas explicaciones, vamos allá. Vamos a empezar por una definición técnica de lo que es la hibristofilia. La hibristofilia es una parafilia, es decir, una atracción sexual o emocional hacia personas que han cometido crímenes violentos. La palabra proviene del griego hibristos, que significa un acto de desafío, y filia, que significa amor o afinidad. En otras palabras, es la fascinación por aquellos que han desafiado las normas sociales de la manera más extrema. Ahora, no toda atracción por criminales es igual. Existen dos tipos principales de hibristofilia, la activa y la pasiva. La hibristofilia pasiva es el tipo más común y se da en personas que sienten admiración, atracción e incluso amor por criminales, pero sin llegar a justificar sus crímenes o querer involucrarse en ellos. Son quienes escriben cartas a los asesinos en prisión, los que los defienden públicamente o aquellos que fantasean sin actuar de manera peligrosa. A continuación vamos a hablar de algunos ejemplos de estos casos de hibristofilia pasiva muy conocidos, pero que no van a dejar de sorprendernos. Si pensamos en asesinos en serie que han sido objeto de admiración, el primero que nos viene a la mente es Ted Bundy, Fyodor Bundy, un hombre con un historial brutal, y es que secuestró, violó y asesinó al menos a 30 mujeres en la década de los 70. Sin embargo, en lugar de ser visto como un monstruo, que al final es lo que es, muchas mujeres lo consideraban atractivo y encantador. Seguro que muchos de nosotros vemos fotos de este buen señor a día de hoy, en el 2025, y no encontramos ese, atractivo en ninguna parte, pero pensad en los clichés de la época y en la manera de vestir y de ser y de, pues, un poco
en el dandy de la época, de los 70 en Estados Unidos. Durante su juicio, la sala del tribunal parecía más un concierto de un ídolo pop que el juicio de un asesino en serie. Mujeres se levantaban en la primera fila, se arreglaban el cabello, se atusaban los vestidos y usaban ropa elegante solo por ir a verlo. Muchas de ellas decían que creían que no era culpable, mientras que otras lo aceptaban, pero aseguraba que si ellas hubiesen sido las víctimas, hubiesen muerto felices. Sin comentarios. Lo más impactante es que Ted Bundy terminó casándose con una de esas groupies, con una de esas seguidoras, Carol Ann Boone, durante uno de sus juicios. Y lo más increíble aún es que ella quedó embarazada de él. Mientras él estaba en el corredor de la muerte. A pesar de sus crímenes atroces, su atractivo y su carisma lo convirtieron en un icono para muchas personas. Lo de qué personas lo vamos a dejar ahí un poco entre comillas. Pero si Ted Bundy fue un caso muy sonado y muy famoso y digamos el caso más claro de hibristofilia pasiva, vamos a hablar a continuación de otro caso muy famoso, y es que su aspecto misterioso y su actitud desafiante durante el juicio sobre todo, hicieron que recibiera miles de cartas de amor. De hecho, fue uno de los criminales que más cartas ha recibido en prisión, en prisión. Incluso se casó también en prisión con una mujer que creía en su inocencia a pies juntillas. Os estoy hablando de Richard Ramírez, el rockstar del crimen. Y es que si Bundy tenía fans, aunque os he dicho que también tenía un club de fans, Richard Ramírez sí que tenía un verdadero club de fans, un ejército de fans. Y es que el Night Stalker, o acosador nocturno, que era como lo llamaban, fue un asesino y violador que aterrizó a toda California en los años 80. Su modus operandi era brutal, y es que entraba a las casas de sus víctimas, las torturaba y las asesinaba posteriormente de una manera despiadada. Aprovechaba que era verano, que la gente dormía con las ventanas abiertas y entraba en las casas a perpetrar los peores crímenes que os podéis imaginar. Pero es que cuando llegó a juicio ocurrió algo muy, muy extraño. En lugar de ser visto como un monstruo, que repito, como he dicho con Bundy, es lo que eran, empezó a ser visto como un sex symbol. Su imagen con gafas de sol negras, el cabello largo y su actitud desafiante lo convirtieron en un ídolo para muchas mujeres. Durante las audiencias, muchas de ellas se presentaban en la corte vestidas de manera llamativa para que él se fijara en ellas e incluso le lanzaban besos. Ramírez recibió cientos de cartas de amor en prisión, algunas explícitamente sexuales. O sea, no me quiero imaginar, hago un pequeño paréntesis aquí, la persona que se dedicaba en la cárcel a abrir esas cartas y a revisar el contenido, cómo tenía que estar esa persona mal de la chota, porque leer todo eso que le ponían a Richard Ramírez, porque se han hecho públicas muchas de esas cartas, es que son brutales. Es que os invito por favor a indagar un poquito en internet y buscar esas cartas, porque os van a dejar con el culo torcido literalmente. En 1996 incluso se casó con una de esas admiradoras, Doreen Lioy, una editora de revistas que decía lo siguiente: Richard Ramírez es mi alma gemela, y además aseguraba que era inocente. Dicen que el amor es ciego, pero es que a veces se pasa. Lo más perturbador es que Doreen juró que esperaría a Ramírez hasta el final, aunque él estuviera ya condenado a muerte por 13 asesinatos. Lo que os digo, el amor es ciego. Y ya por último, antes de pasar al siguiente tipo de hibristofilia, que os recuerdo que es la hibristofilia activa, quería traeros un tercer ejemplo de hibristofilia pasiva, donde añadimos un tercer elemento, que es la era digital. Eric Harris y Dylan Klebold, el fenómeno de las Columbiners. Aquí vais a flipar en colores, os voy avisando. La hibristofilia no se limita solo a asesinos en serie o líderes de sectas, que es lo que muchos tenemos en mente y lo que llegamos a pensar. También ocurre con asesinos más recientes, como en este caso los responsables de la matanza de Columbine en 1999. Eric Harris y Dylan Klebold, los dos adolescentes que asesinaron a 13
personas en su instituto se convirtieron en figuras de culto en ciertos sectores de Internet. Seguro que muchos conocéis la matanza de Columbine, que fue la matanza que llevaron a cabo tanto Eric como Dylan, dos adolescentes, un día cualquiera en su instituto. Ese día mataron a 13 personas y dejaron a muchísimas personas heridas. Y años después de la masacre, nació un fenómeno inquietante: las Columbiners, que son comunidades en línea de jóvenes que idolatran tanto a Harris como a Cleveland. Algunas de estas comunidades creaban arte, algunas chicas escribían cartas de amor imaginarias o incluso afirmaban estar enamoradas de ellos. En Internet existían blogs enteros dedicados a su atractivo y a su dolor interno, como si hubieran sido víctimas en lugar de asesinos. Incluso hubo casos de chicas que afirmaban que entendían su odio hacia la sociedad y fantaseaban con haber estado con ellos antes y durante la masacre. Este último caso demuestra cómo la hibristofilia ha evolucionado con la era digital, convirtiéndose además en un fenómeno aún más extendido si cabe gracias a Internet. Pero si con esto creíais, amigos y amigas, que lo habíamos escuchado todo, estáis muy equivocados, ya que existe otro tipo de hibristofilia y es la hibristofilia activa. Este es un nivel mucho más extremo en la que la persona no solo se siente atraída por el criminal, que ya me parece fuerte, pero bueno, es mucho más extremo, como os digo, y es que también llega a involucrarse activamente en su vida e incluso en sus crímenes. Aquí en este caso vamos a encontrar casos de mujeres que ayudan a asesinos a escapar, encubren sus delitos o incluso se convierten en sus cómplices. Podríamos decir que el ejemplo más claro para entender este tipo de atracción sería con uno de los casos más famosos donde las seguidoras no solo lo adoraban e idolatraban al criminal, sino que también asesinaron en su nombre. ¿Sabéis de quién os estoy hablando? Es muy fácil, os dejo unos segundos para pensarlo. Sí, amigos y amigas, os estoy hablando de Charles Manson, el gurú del crimen y sus devotas seguidoras y seguidores, que siempre hablamos de chicas, pero también tenía un séquito de seguidores bastante amplio. De este caso ya os he hablado en uno de los vídeos que colgué en mi canal de ¿Quién te lo ha dicho?, que ya sabéis que es mi canal literario y podríamos decir principal, donde tenía una pequeña sección que os hablaba de True Crime. Uno de los casos que traje aquí a colación era Charles Manson y la familia, así que abajo en la caja de información o en los comentarios fijados vais a encontrar el link por si os interesa o os apetece indagar un poquito más en esta historia o si no la conocíais para que podáis conocerla. Charles Manson no solo fue un criminal, sino que fue el líder de una secta que cometió algunos de los casos más infames de la historia. Sus seguidores, conocidos, como os decía antes, como la familia, adoraban cada una de sus palabras y estaban dispuestos a matar por él. Pero la fascinación por Manson no terminó con su encarcelamiento. Incluso después de décadas tras las rejas, Manson siguió teniendo admiradoras. En 2014, cuando tenía 80 años, una joven llamada Afton Barton, apodada Star, anunció que estaba comprometida con él. Durante años, ella visitó a Manson en prisión, le escribía cartas y aseguraba que el gobierno había conspirado en su contra. Defendía a pies juntillas su inocencia. Pero agarraros porque la historia dio un giro más extraño cuando se descubrió que Star no estaba realmente enamorada de Manson. Su verdadero plan era casarse con él para poder reclamar a posteriori su cadáver y poder exhibirlo en un museo macabro tras su muerte. Manson, obviamente, al enterarse de esta estrategia, canceló el compromiso, así que no hubo boda. Este caso demuestra hasta qué punto algunas personas pueden obsesionarse con criminales hasta perder el sentido de la realidad. Como habréis visto, y a modo resumen, la hibristofilia activa es mucho más peligrosa, ya que implica a personas que llegan a colaborar con los criminales, incluso ayudándolos a escapar o cometiendo delitos en su nombre. La pasiva, en cambio, se da en personas que sienten mera admiración o atracción, pero no desean participar de los crímenes del criminal en sí.
Pero no penséis que esto solo ocurre en casos más allá de nuestras fronteras. Por supuesto, en España también se han documentado casos de ibristofilia que han captado la atención pública. A continuación os presento algunos de los ejemplos más destacados y más sonados. Del primero que os voy a hablar es de José Rabadán, o más conocido como el asesino de la katana. De este crimen también os hablé muy levemente en el último episodio, donde comentaba con María de Leyendo Bambú el crimen de las brujas de San Fernando. Si no lo conocéis, también os invito a que os paséis por allí, porque es uno de esos crímenes que la verdad son súper impactantes. Volviendo a José Rabadán, os diré que con tan solo 16 años, en el año 2000, asesinó a sus padres y a su hermana con síndrome de Down con una katana en Murcia. Durante su internado en un centro de menores, ya sabéis, la ley del menor, Rabadán recibió numerosas cartas de admiradoras, como fue el caso de las cartas que Iria y Raquel le hicieron llegar al centro penitenciario alabando su hazaña y proponiéndole tener una relación. Muy loco todo. Si queréis saber más, id al episodio anterior y allí os cuento más, que como os decía es el caso de las brujas de San Fernando, que es el que tratamos con María de Leyendo Bambú en el segundo episodio de la primera temporada. Una de las chicas que le escribió llegó a mantener encuentros con él en el centro y, posteriormente, Rabadán contrajo matrimonio con otra mujer con quien tiene a día de hoy una hija. Este caso es un claro ejemplo de cómo algunos criminales generan una atracción en ciertas personas a pesar de la gravedad de sus actos. Pero desafortunadamente no es el único. Otro caso que también os quería traer es el de Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo. Seguro que todos conocéis también a este asesino confeso, condenado por acabar con la joven Marta del Castillo en 2009. Este caso conmocionó y sigue conmocionando a día de hoy a toda España. Durante su estancia en prisión, Carcaño recibió y recibirá, porque estoy segura que esto no se va a acabar en el día de hoy, cientos de cartas de amor y regalos de admiradoras que, a pesar de conocer la naturaleza del crimen, se sienten atraídas por él. Otro de los casos que os quiero traer también aquí en España, y quizá este es uno de esos casos menos conocidos, es el caso de Andrés Rabadán, el asesino de la ballesta. En 1994, Andrés Rabadán mató a su padre utilizando una ballesta y fue acusado de provocar varios descarrilamientos de tren sin víctimas mortales. Durante su tiempo en prisión, Rabadán conoció a una mujer con la que contrajo matrimonio y tuvo un hijo. Su historia ha sido objeto de documentales y películas y refleja cómo algunos criminales pueden establecer relaciones afectivas mientras cumplen condena. También, aunque no lo tengo en guión, pero acabo de caer ahora mismo que ha sido error gordo mío no meterlo, otro caso que también tiene ibristofilia pasiva sería aquí en España, aunque legalmente está a caballo entre España y Tailandia. Ahí va una pista, podría ser el caso de Daniel Sancho, un caso que ha sido muy mediático desde que ocurrió y que, bueno, pues está trayendo mucho revuelo, mucha cola, y es que hay muchísimas mujeres que lo defienden a capa y espada, defienden lo que ha hecho, justifican lo que ha hecho simplemente porque el chico es muy mono. O sea, a mí me parece eso una locura. De verdad, habría que hacérselo mirar. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué algunas personas sienten esa atracción por criminales? La respuesta no es sencilla, pero los psicólogos han estudiado varias posibles explicaciones. Si hay algo que deja claro la ibristofilia es que el atractivo de los criminales no es solo cosa de la ficción. Con estos ejemplos reales que os he nombrado, os quiero resaltar casos donde asesinos han despertado una devoción casi enfermiza, recibiendo cartas de amor, propuestas de matrimonio y seguidores obsesionados con ellos. Estos son solo algunos casos, algunos ejemplos de cómo la ibristofilia se manifiesta en diferentes niveles. Hay algunas personas simplemente atraídas, inexplicablemente por esos criminales, mientras otras llegan al punto de querer casarse con ellos e incluso pues participar en sus crímenes. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nuestra sociedad? ¿Es solo morbo o hay algo más profundo en la psicología de quienes se sienten atraídos por esos asesinos? Es por eso que ahora el siguiente punto es la psicología detrás de la ibristofilia. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué lleva a unas personas a sentir atracción por un criminal?
Los psicólogos han identificado varias razones. Algunas mujeres ven en estos hombres una figura de poder y dominio que les resulta atractiva. Otras creen que pueden salvarlos o cambiar su destino. Y también hay quienes simplemente sienten fascinación por el peligro. Voy a hacer un pequeño inciso y es que voy a hablar siempre de mujeres, y es que por lo que he estado leyendo, más del 90% de los casos de hibristofilia, tanto pasiva como activa, va muy enfocada al público femenino. Normalmente las mujeres que sienten atracción por las personas que sienten atracción por un criminal son mujeres. Los expertos en psicología han identificado diferentes razones por las que algunas personas pueden sentirse atraídas por criminales. No existe una única explicación, pero sí que hay varios factores en juego. El primero y más importante quizá, o el que yo creo que es más importante, es la fascinación por el peligro. El ser humano, por naturaleza, siente atracción por lo prohibido, por lo que representa un desafío o incluso un riesgo. Para algunas personas, estar cerca de un criminal es una forma de experimentar peligro sin necesariamente estar en riesgo real. Es una especie de emociones fuertes pero a distancia. El segundo es el síndrome de El Salvador, del ángel de la guarda. Es una teoría que algunas personas creen que pueden cambiar al criminal. Piensan que su amor es tan poderoso que pueden redimir a alguien que han cometido ciertos errores bastante graves, también os diré. Atroces, me atrevería a decir. Este es un pensamiento muy común en mujeres que se enamoran de asesinos en serie y aseguran que ellos, con ellas, serían diferentes. La atracción por el poder y la dominancia sería el tercer factor en juego. Y es que los asesinos en serie y criminales suelen ser percibidos como figuras de autoridad extrema. Para algunas personas, la idea de que alguien así puedan escogerlas a ellas puede ser muy atractiva. Y es que es un juego de poder y sumisión en el que el criminal es visto como alguien dominante, fuerte e incluso como un macho alfa, me atrevería a decir. 4. El efecto de los medios y la manipulación de la imagen. Este es un punto para mí crucial, y es que muchos criminales son extremadamente manipuladores. Saben cómo manejar a la gente y explotan su carisma para atraer seguidores. Ted Bundy es un gran ejemplo de este estilo, o podríamos decir que podría ser un ejemplo de este factor, ya que utilizaba su encanto y su buena apariencia para ganarse la confianza de sus víctimas y luego para cautivar a sus seguidoras también en el juicio, cosa que también digamos que hizo Richard Ramírez, ya que antes de que empezaran los juicios cambió muchísimo su imagen. 5. Una forma extrema de rebeldía o desafío social. Para algunas personas, enamorarse de un criminal es un acto de rebeldía. Aquí estoy yo, soy rebelde y me enamoro de quien quiero. Es una manera de ir contra las normas, de desafiar a la sociedad y de sentirse también especial. Esto se ve mucho en adolescentes que idealizan a figuras como los asesinos de Columbine, por ejemplo, viéndolos como mártires o rebeldes que luchaban contra el sistema. Ahora viene cuando hablaremos de un factor que ha amplificado enormemente la hibristofilia, que es la cultura pop. El cine, la televisión y sobre todo las redes sociales han contribuido a crear una imagen atractiva de los criminales, a veces presentándolos casi como antihéroes en lugar de asesinos despiadados. Uno de los libros de los que he sacado mucha información es el libro de True Crime, La fascinación del mal, de la eminencia para mí, Don Vicente Garrido. Os lo recomiendo infinitamente si os gusta sobre todo este capítulo y esta parte de la que os voy a hablar a continuación. Ahora os voy a hablar de varias series y películas que han contribuido, como os digo, a la romantización de muchos criminales. El primero y el que fue más sonado fue Dahmer, monstruo Dahmer, que es la historia de Jeffrey Dahmer, que se lanzó en 2022 de la mano de la plataforma Netflix. Esta serie habla sobre Jeffrey Dahmer y está protagonizada por Evan Peters, y es un fenómeno mundial. Evan Peters, por favor, si no lo conocéis, googleadlo y buscadlo. Es un chico monísimo que ha participado en muchas de las temporadas de American Horror History, que es otra serie también de culto y que, bueno, pues le viene
como anillo al dedo para la interpretación de Jeffrey Dahmer. Pero algo perturbador ocurrió tras su estreno, y es que muchas personas comenzaron a decir que Dahmer no era tan malo o que Evan Peters lo hizo ser atractivo. Esto llevó a una oleada de fanfics, ilustraciones e incluso disfraces de Halloween del asesino en serie. Por favor, un día os hablaré de Jeffrey Dahmer porque la verdad es que es uno de esos asesinos que no puede dejar indiferente a nadie, y no entiendo, de verdad, os lo prometo, en este caso, la fascinación por este señor meramente... la fascinación que yo puedo tener, por ejemplo, por este caso que es meramente informativo. O sea, yo no sé cómo podía tener fans después de todo lo que hizo. En fin, se nos va la olla. Mucho. Ahora volvemos a nuestro ejemplo primario, que es Ted Bundy durmiendo con un asesino, que es una película de 2019 y que también podéis encontrar en la plataforma Netflix. Zac Efron interpretó a Ted Bundy en esta película, lo que generó un debate sobre si lo estaba glamorizando o algo así, y que estaba pues poniendo, digamos, mejor imagen a este asesino, que vuelvo a repetir, Ted Bundy es uno de los que siempre ha tenido mejor imagen de cara a la galería y demás. Esto, muchas personas en redes sociales comenzaron a decir que Bundy era atractivo, olvidando que era un psicópata que mató brutalmente a más de una decena, a 30 mujeres. O sea, se nos va. Pero es que ahora os quiero hablar del tercer caso, que es uno de los más recientes, y es la segunda parte de esta serie de monstruos, que es Los Hermanos Menéndez, la historia de Lyle y Eric Menéndez, que se lanzó en el año pasado, en 2024, también en la plataforma Netflix. Cooper Croc y Nicolas Chávez interpretan a estos dos hermanos que acabaron con la vida de sus padres de la manera más brutal que os podéis imaginar. El estreno de esta miniserie llevó a mucha gente a plantearse si realmente ellos habían sido víctimas de su padre, que abusó de ellos. Este es un caso que va a dar mucho que hablar, así que ahí os lo voy a dejar. Pero luego tenemos también la parte de redes sociales y el fenómeno de los fans de asesinos. Hoy en día, TikTok, Instagram ha contribuido a la romantización de criminales. Existen comunidades enteras de personas que escriben cartas de amor aún a día de hoy a asesinos. Hacen edits, hacen fanfics de vídeos en los que presentan como héroes incomprendidos e incluso recrean historias de amor ficticias con ellos con inteligencia artificial, que ya es el sumum, el culmen de la locura. Este fenómeno se ha visto en personajes, como os decía, con Richard Ramírez, con los asesinos de Columbine o incluso con Luca Magnotta, del que os hablaré también en algún episodio, que es el asesino del documental Don't Fuck with Cats. A los gatos ni tocarlos, que es telita marinera también. Y todo esto que os he contado después de toda esta charla que os he dado nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Los medios tienen responsabilidad en esta romantización? ¿Hasta qué punto las series y películas pueden distorsionar la realidad? La hibristofilia es un fenómeno muy complejo y a la vez, como habréis visto, fascinante. La forma en que los medios y las redes sociales han amplificado su impacto es algo muy preocupante. Idealizar a criminales puede llevar a una percepción distorsionada del peligro y la violencia. Es importante cuestionarnos por qué ocurre y cómo podemos evitar caer en la trampa de romantizar figuras que han causado tanto daño. Es importante preguntarnos, ¿estamos convirtiendo a los criminales en ídolos? ¿Estamos normalizando la atracción por los asesinos? Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de este fenómeno? ¿Crees que los medios tienen la responsabilidad en la romantización de los crímenes? Déjamelo en los comentarios o en el resto de mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí otra semana más. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros del True Crime, porque a veces lo inexplicable no se encuentra en los libros, sino en la vida misma. Hasta pronto. With passion born of dreams unspoken, we chase the stars that guide the road.